La arteria cerebral media va a tener 4 segmentos. Estábamos en el segmento horizontal que va a dar las ramas perforantes profundas y las arterias lenticuloestriadas laterales. El segmento M2 se va a llamar insular por pasar cerca de la porción temporal que se llama ínsula. La 3 que va a ir por el opérculo, que se llama el opérculo, y la 4 que van a ser corticales, que irrigan las 12 áreas corticales principales, sobre todo temporales y parietales, como ven en el esquema. Ok, bien. Bien, ¿qué pasa con el segmento horizontal o el segmento M1? Se extiende desde su origen, en la bifurcación de la arteria carótida interna, hasta la cisura de Silvio, que es esta, y consta de 2 segmentos, el de prebifurcación y el de postbifurcación. La arteria carótida cerebral media se bifurca o trifurca antes de lanzar ramas, irrigan los núcleos lenticulares, parte de la cápsula interna y el núcleo caudal. ¿Ok? El segmento M2, o llamado también insular, por sus, ya les digo la relación de la ínsula, se dirige posterior superiormente desde la rodilla hasta la parte superior de la ínsula. Se divide en 6 arterias principales, tiene ramas centrales perforantes y corticales y va a irrigar la ínsula. El segmento 3 opercular, por estar en el opérculo cerebral, comienza en la tapa del surco circular y se torna lateral a la cisura de Silvio. Va a dar ramas corticales anteriores, orbitofrontales y prefrontales, corticales intermedias al surco precentral, arteria del surco central, arteria del surco posterocentral, corticales posteriores, parietales posteriores, angular, temporo-occipital, arterias temporales posteriores, medial, anterior. Territorio vascular, la superficie lateral del cerebro y el lóbulo temporal anterior. Muy bien, y bueno, el segmento 4, que ya ustedes saben que son todas las corticales. Ok, hasta ahorita hemos revisado todo lo que es la cerebral anterior y media, encargados de irrigación medial y lateral cerebral, pero sobre todo de la región anterior. Ahora, ¿quién y de dónde proviene el sistema posterior? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? La cerebral posterior son 2 principales ramas terminales de la arteria basilar. La arteria basilar viene desde el cuello, que son las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son las primeras ramas de la subclavia. ¿Se acuerdan que la subclavia es aquella que va a ir a irrigar los brazos? Entonces la primera rama de estas se llaman vertebrales y las vertebrales van a discurrir por la parte posterior del cuello a través de los forámenes vertebrales desde la C4. Van a ingresar igual en 4 porciones hacia el cerebro y cuando se unan a nivel de la cara posterior del tronco encefálico van a formar una arteria gruesa que se llama basilar y la basilar va a dar 2 ramas terminales que son las cerebrales posteriores. Todo esto se los voy a mostrar, no se preocupen. ¿Okay? Entonces la cerebral posterior se va a dividir en P1 hasta 4, igual que sus otras similares de la parte anterior. Precomunicantes, que ya lo habíamos visto, que forman el muro posterior del círculo de Willis, el P2 o ambiens, porque va a circundar la porción del ambiens del mesencéfalo. Recuerden, el mesencéfalo es aquel que tiene una similitud a la cara de un osito, el oso mesencefálico.
El segmento 3 que es el cuadrigeminal y el segmento 4 que es el calcarino. ¿Ok? Ustedes tienen ahí en el esquema y pueden ver todos los segmentos que les he dicho, el precomunicante, el ambience, el segmento cuadrigeminal y el que es todo esto y el segmento calcarino, ¿sí? Que va a ser ya la última porción de la cerebral posterior. ¿Ok? Más o menos por el centro y paralelo va a estar la cerebral, perdón, la basilar, y en la cerebral del otro lado va a tener la misma distribución. Y bueno, esta es otra imagen de resonancia magnética donde observamos lo señalado en la cerebral posterior. En la parte posterior ustedes pueden ver todos los segmentos, ¿sí? Obviamente no son idénticos al libro, pero sí nos orientan si es que hay alguna alteración en los segmentos. P1, en este caso ustedes pueden ver que sí hay una comunicante posterior. Ustedes pueden ver claramente aquí el polígono formado. Entonces tendríamos un segmento P1, un segmento P2 ambience, un P3 cuadrigeminal y un P4 calcarino. Les había señalado ya en clases anteriores que la cisura calcarina está en la parte posterior, en el lóbulo occipital, y es donde va a irrigar la cerebral posterior. ¿Okay? Además, se va a encargar de la irrigación del tálamo posterior, del hipotálamo, del limbo posterior de la cápsula interna, el cerebro medio, el núcleo oculomotor, coclear, lóbulo parietal y occipital. Ok, bueno, como les decía, y se preguntarán de dónde viene el sistema posterior de irrigación cerebral. Vienen de las arterias vertebrales, que son las que están acá en rojo, que van a tener un segmento B1, B2, B3 y B4. ¿Sí? El segmento B4, que viene de vertebral, va a ser el que ingresa al cerebro o a la cavidad craneana. Todo lo demás es extracraneano. ¿Ok? Y va a discurrir por forámenes vertebrales que están a los lados de los cuerpos vertebrales de C1 hasta C5. ¿Ok? Entonces, estas sí van a proporcionar las arterias vertebrales, al contrario de la carótida interna, estas sí van a proporcionar ramas en su trayecto. Las ramas segmentarias espinales, meningias y musculares. Alrededor vamos a encontrar músculo, vamos a encontrar el nervio espinal y por dentro del canal medular las meninges, y se van a dar ramas ahí. Ya las ramas intracraneales, o sea, en el transcurso que tenga las vertebrales a nivel de B4 va a dar también una rama que es la espinal anterior y la cerebelosa posterior-inferior. Esta es una arteria bien común. Emma, ¿puedes escuchar? ¿Todos pueden escuchar? Ok, muy bien.
Entonces estamos hablando de ramas de la vertebral en el segmento B4 y adentro de la cavidad encefálica, donde vamos a tener la espinal anterior y la cerebelosa posterior inferior. La cerebelosa posterior inferior se llama pica y lo van a escuchar con frecuencia. Está en sus siglas en inglés, que es Posterior Inferior Cerebral Artery. Y es muy común escuchar entre los neurocirujanos decir que ha habido una alteración en la pica. Entonces, para que se vayan relacionando, la pica es una rama intracraneal de la arteria vertebral de cada lado, derecho e izquierdo. ¿Ok? Irriga el plexo coroideo del cuarto ventrículo, la porción posterolateral del bulbo, la amígdala cerebelosa, porción inferior del vermis y superior posterior inferior del hemisferio cerebeloso. Es decir, la pica va a estar casi al final del tallo encefálico. Recuerden, el tallo encefálico está compuesto por tres: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Entonces, la pica va a estar muy relacionada con el bulbo, y obviamente el bulbo está más próximo al cerebelo y tendrá también esa dedicación de irrigación. Es bien importante la pica, ¿no? Bien importante. Ok, sigamos. Bien. Esta es más o menos la irrigación posterior del tallo encefálico. Como pueden ustedes observar, es bastante irrigada. ¿Sí? La pica, la posterior inferior cerebellar artery, es esta. ¿Sí? Es una arteria relativamente gruesa y va a derivar de la vertebral. En este caso, si estamos viendo del lado derecho, ustedes aquí ven vertebral artery y va a derivar de la arteria vertebral. Esa es pregunta a veces, bueno, de examen, porque hay mucha confusión si la pica deriva de la basilar, que es esta ancha, o si viene directamente de la vertebral. Si es que existiera la pregunta, ¿la pica de dónde deriva? De ambas vertebrales en su porción intracraneal. Esa es la respuesta, ¿ok? Bueno, es una arteria muy importante. Bueno, posteriormente, miren, se van a unir ambas arterias vertebrales. Se van a unir las dos y van a formar un tronco que se llama el tronco basilar o arteria basilar. Y ya de la arteria basilar van a derivar otras arterias también importantes, como es la anterior inferior cerebellar artery y la superior cerebral artery, la arteria cerebellar superior y la anteroinferior, la arteria cerebellar anteroinferior. ¿Ok? Entonces ustedes pueden observar aquí en el esquema cómo abraza todo el tallo encefálico. Y recuerden que les dije que las lesiones del tallo encefálico a veces son muy complejas y difíciles de tratar, y es por esto. Hay obviamente mucho temor a un sangrado masivo si es que hay cirugías muy delicadas de esta región. No digo que no lo hacen, sí lo hacen, pero hay mucho riesgo porque basta lesionar una de estas arterias para tener consecuencias severas. Como ustedes pueden ver también en el esquema, hay nervios como por ejemplo el nervio trigeminal, quinto par craneal, que está muy cerca de relación a la arteria basilar.
y el trigémino va a tener funciones motoras y sensitivas y mixtas, sobre todo de la cara. Entonces pueden haber alteraciones de la sensibilidad si es que hubiera algún problema vascular. Y en la parte más superior, donde está la arteria cerebral superior, pues están los nervios oculomotores, están el nervio troclear en la parte posterior, los colículos, más abajo estará en proximidad a la cerebral anteroinferior el nervio facial, que va a permitir el movimiento facial, y igualmente pueden haber lesiones ya sea del nervio o de la arteria que afecte uno al otro. ¿Okay? La arteria laberíntica, bueno, la abdus en el nervio glosofaringeo, el hipogloso, que es el 12º, el que mueve la lengua, el nervio vago a nivel del bulbo, muy importante en el control cardiovascular. Les decía que es una región que va a tener centros cardiovasculares y que pueden fácilmente llegar a un deceso. ¿Okay? Aquí tienen el cuerpo restiforme, el tubérculo cuneato, el tubérculo gracil, la arteria espinal posterior, etc. Bueno, cosas que nos interesan de este esquema es vertebrales, pica, basilar, la aica o anterior inferior y la suca, superior artery. ¿Ok? Eso es importante. Eso sí tienen que acordarse. ¿Ok? Sigamos. Bien. Ok. Ustedes tienen aquí el esquema visto de otra región. Es un corte coronal, un dibujito en corte coronal, el otro era sagital, y pueden ver un poquito más claro cómo ambas arterias vertebrales van a unirse en su segmento B4 en una arteria más central que se llama la arteria basilar. Basilar por la relación en la base del cráneo. Ambas ingresan por un orificio en el hueso occipital que se llama foramen magnum o foramen grande o foramen, bueno, como quieran expresar, pero significa eso. Es un orificio amplio por donde va a pasar la arteria, y como les decía, en la parte más superior el segmento P1 de la cerebral posterior, formando el muro posterior del círculo de Willis. Bueno, ahora la cerebellosa anteroinferior o AICA irriga los nervios craneales 7, 8. El 7 es el facial, el 8 es el auditivo coclear. ¿Ok? La protuberancia, imagínense la importancia de la protuberancia, o sea, toda la protuberancia. Los pedúnculos cerebelosos medio, el flóculo el superior anteromedial del hemisferio cerebeloso. ¿Ok? Las cerebelosas superiores se van a dirigir al vermis y los hemisferios cerebelosos a la sustancia blanca profunda. Y bueno, van a haber ramas perforantes, que son las más delgadas que ustedes ven, que al igual que las perforantes van a ingresar en el tálamo, perdón, en el bulbo, en el mesencéfalo, hacia núcleos muy importantes. Por ejemplo, en el mesencéfalo, los núcleos níger o sustancia negra, los núcleos rojos, como ustedes saben, para la dotación de dopamina, y las enfermedades comunes degenerativas como es el Parkinson. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos agregar? O sea, si ustedes ahora que conocen todo esto, reflexionan y se imaginan un golpe severo en el cráneo, que además de sangrado interno produzca
una alteración mínima de ramas corticales, pues entenderán lo importante que es revisar la vasculatura y pues tener mucho cuidado, no solamente dentro del cerebro, sino afuera también, ¿no? Degeneraciones, por ejemplo, de las vértebras cervicales pueden condicionar alteraciones en las vertebrales y ustedes ven que el tronco basilar va a depender de las vertebrales. Bueno, con eso que les quiero decir son regiones delicadas, muy, muy delicadas, ¿ok? Y bueno, ahí estamos viendo otra vez una angioresonancia magnética en un corte sagital y estamos viendo todo lo que es el sistema posterior, cómo ingresan las vertebrales de cada lado y van dando las ramas. Esta primera gruesa es la famosa pica, la aica y la suca, ¿ok? Bien, terminamos todo lo arterial. Tienen 5 minutos de receso antes de comenzar el drenaje venoso. Por favor, descansen un ratito.
Bueno, regresamos. Ever tiene una pregunta y nos dice si pudiéramos explicar otra vez el origen de la pica. Bien, vamos a volver a ese esquema. Ya, en el esquema vas a poder ver mejor. Miren, creo que hay un retraso del señalador con los tiempos a los que les llega, pero si siguen ustedes desde abajo, las dos arterias en rojo son las vertebrales. Inmediatamente ustedes pueden ver una primera arteria hacia la izquierda y hacia la derecha. Esa es la arteria pica o la arteria cerebelar posterior inferior. ¿Ok? Bien, vamos a ver el tema de drenaje venoso. Básicamente, ustedes saben, en todo el organismo, cuando llega la sangre oxigenada, en este caso estamos hablando del cerebro, va a llegar hacia una célula, por ejemplo, motora, frontal, por ejemplo. Una vez que se ha utilizado el oxígeno mediante varios procesos y ciclos, va a haber desechos, ¿no? Y los desechos tienen que ser eliminados por alguna parte. O la sangre que ha dejado de ser oxigenada tiene que regresar por alguna parte hacia el corazón para que de aquí pase a los pulmones, se vuelva a oxigenar y volvamos a tener sangre rutilante, ¿no? Para eso son los senos venosos, ¿ok? Entonces, todos los drenajes dentro del cerebro se dan por los senos venosos. Recuerden los que estuvieron la primera clase, los repliegues de la dura madre, que es una lámina que va a replegarse dentro del hueso en la tabla interna y va a formar la tienda del cerebelo que les mostré. Hace además varios repliegues para formar conductos a los que llamamos senos. ¿Ok? Entonces los senos venosos están formados de dura madre. Ok. Entonces son todos lo que está en azul que pueden ver en los esquemas. ¿Sí? Básicamente hay un sistema sagital superior, que es lo que ven más arriba, lo que ven hasta arriba. También hay venas cerebrales superiores, venas cerebrales medias, ¿sí? Y hay un sistema profundo que ustedes ven un poco más abajo, a lo cual vienen de los senos esfenoparietales, de los senos cavernosos, de los senos esfenoparietales inferiores, de las venas inferiores, de las temporales, etc. Y se van a comunicar con el sistema superior mediante la vena anastomótica mayor, o algunos llaman la vena anastomótica de Trollard. ¿Ok? Entonces estaríamos viendo ahorita un sistema superficial conformado por el seno longitudinal sagital superior y un sistema profundo, ¿sí?, conformado por varias venas que se van a comunicar con el superficial mediante la anastomótica mayor.
Y también va a haber comunicación hacia la región posterior mediante otra vena anastomotica inferior, ¿sí? Con los con otros senos, que es el seno recto, el seno transverso, ¿ok? Y el seno sigmoideo en la parte posterior. Bueno, ven ustedes en un corte más medial, otra vez en la parte más superior, al seno sagital superior. Aquí ya no se ve la anastomótica, pero se ven otras ramas como es el seno sagital inferior, la vena posterior del cuerpo calloso, la vena interna occipital, las venas del núcleo caudado, las venas septales, las venas cerebrales anteriores, cerebrales internas, las venas basales, la gran vena cerebral, la vena cerebelar superior, el seno recto a la parte más posterior, la confluencia de senos que también se llama prensa de Barolio, el seno transverso y el seno occipital. Bueno, mensajes para la casa. Existen sistemas superficiales, existen sistemas profundos, existen sistemas comunicantes entre ambos, existen sistemas comunicantes posteriores y de toda la vasculatura arterial que vimos, de todas ellas, por lo menos tienen que haber dos senos o dos venas que lleven la sangre no oxigenada y finalmente van a ir a drenarse a la parte posterior, donde es la confluencia de senos o prensa de Barolio, que a través del seno transverso y sigmoideo van a ir al golfo yugular y mediante la vena yugular va a salir del cerebro y va a discurrir por el cuello. ¿Sí? Bien. Aquí en otro esquema estamos viendo como si viéramos de la parte inferior, ahora ya no de la parte lateral ni de la parte medial, sino de la parte inferior. Y ustedes pueden ver ya la confluencia de senos en la parte posterior, donde, bueno, en la primera figura arriba, ustedes pueden ver en la parte más inferior dice confluencia de senos, que va a ser la confluencia del seno recto con el seno sagital superior, ¿no? Posteriormente, hacia los lados, bordeando el cerebelo, va a estar el seno transverso, el seno sigmoideo, y como les decía, ya a la parte central va a ir a una región que se llama Golfo de la Yugular, y de la yugular, sí, Golfo de la Yugular, y se va a formar la yugular, que es la yugular interna. ¿Okay? Entonces todo este drenaje venoso va a terminar en la yugular interna, que es una vena que ustedes pueden reconocer claramente en el cuello, que va a transportar la sangre no oxigenada a la vena cava superior, y la vena cava superior va a terminar en la aurícula derecha y esta al ventrículo derecho, esto al pulmón. El pulmón retornará por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, esto al ventrículo izquierdo, y esta sangre oxigenada ya pasará por la aorta y la aorta derivará la sangre oxigenada otra vez al cerebro, y así aproximadamente 60 a 100 veces por minuto. ¿Ok?
Bien, en la figura más inferior, ustedes igual pueden ver el seno recto, ¿sí? Que viene del seno sagital inferior, en las venas cerebelares superiores, para ir a la confluencia de los senos o la prensa de Barolio, y va a derivar al seno transverso, al sigmoideo, por la forma de S, y posteriormente a la vena yugular interna y la yugular interna al cuello. ¿Ok? Ahí tienen otro esquema de todo lo que son las venas cerebrales profundas. Solamente para recordar: la vena cerebral interna, el seno sagital inferior, la vena mesencefálica posterior, la vena cerebral magna, el seno sagital superior, el seno recto, la vena vermiana inferior, la vena cerebelosa presentral, la vena pontina, pontomesencefálica, vena basal, vena cerebral media profunda, vena estriada, vena cerebral anterior, septal. Es decir, todos los nombres de las arterias también se repiten en las venas, nada más que se conforman por repliegues de dura madre que van a formar los senos. ¿Ok? Listo. Ok, con eso habríamos visto todo lo que es la morfología, ¿sí?, cerebral. Nos estamos ya introduciendo a la imagen encefálica mediante resonancia magnética. Como pueden ver un corte sagital, en un corte medial, donde observamos ya las estructuras señaladas: cuerpo calloso, tallo, cerebelo, tienda del cerebelo, las cisternas, que recuerden que son acúmulos de líquido cefalorraquídeo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, la médula espinal y los diferentes, las glándulas, como es la hipoficiaria, la pineal, y bueno. Bien, espero no haberlos dejado así, como este cerebro. Hay que seguirlo trabajando. Es un tema extenso, a mi criterio, bonito para entender, muy, muy importante, sobre todo para ustedes que están cursando y tal vez no sé si lo llevaron a profundidad en sus diferentes universidades. A ver, Carolina dice que no cambió la imagen. Vamos a ver esto un ratito. Ya. Ok, ahí todos ven tres imágenes. Ya. Ok, les decía. Hemos visto lo morfológico, hemos visto ya la introducción a imágenes, y por último, espero que trabajen más en esto. El cerebro es como cualquier órgano que tiene que trabajar, y bueno, es interesante ver esto con ustedes. Ni siquiera en la escuela de medicina se lleva a tan profundidad esto del encéfalo y sus partes, su irrigación. Yo apenas en la subespecialidad de neuroradiología es que lo profundizamos un poco más, pero lo que sí he podido percibir en centros extranjeros, como es Estados Unidos y Canadá, que el grupo que maneja y domina esto son neurólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos y neuropsicólogos. Entonces, por eso considero importante que ustedes sigan profundizando en la anatomía, ¿ok? Para que puedan entender funciones cerebrales superiores, resonancia magnética funcional y, bueno, todas las derivaciones que hay para su análisis, ¿ok? Bien, pues
les agradezco y con eso hemos terminado el tema de anatomía. Ok, sigamos con preguntas, chicos. Si quieren que repasemos algo que se haya incluido, lo podemos hacer ahora. ¿Qué dudas tienen? Me imagino que son varias. Ok. Carolina nos pregunta si la pica es una sola o si hay derecha e izquierda. Bien, ya hay dos, hay derecha e izquierda respectivamente, ¿no? Esa sería la respuesta. Otra. Rubén, ¿algún libro de neurología? Hijo, no soy neurólogo, pero voy a preguntar a mis amigos a ver cuál me sugieren. ¿Ok? En realidad hoy en día debes manejarte un poco más con artículos porque los artículos son más recientes. Bueno, entonces te refieres a libros de neuroanatomía. Varios, La Testud sería uno de los primeros, Rubier es otro muy buen libro. Básicamente eso es La Testud y Rubier, que son, digamos, la base. ¿Ok? De nada. Carolina nos dice que le confunde la irrigación del bulbo. Te pregunto, Carolina, ¿qué es exactamente lo que te confunde? Lo de la pica. A ver, vamos a regresar al esquema, ¿ok? Chicos, háganme un favor, por favor. Escriban su nombre completo y manden en el chat para hacer un control de asistencia. Todos los que están participando, les rogaría.
Ok, por favor recuerden que la participación se califica, entonces traten de participar. Hasta ahorita solamente son 3 personas las que participan. Bueno, bien, para resolver un poco más la pregunta que nos hacen acerca del origen, tenemos que regresar un poquito hacia la formación en sí de la cerebral posterior. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien, todos pueden leer en sus pantallas arterias vertebrales. Ok. Bien. Les decía en un inicio que la irrigación anterior y la irrigación posterior del cerebro van a estar dependientes de 2 sistemas, ¿no? El carotidio y el posterior del vertebral, ¿ya? Si nos vamos un poco más abajo en este esquema, en lo que ven rojo, esta vertebral va a estar saliendo de la subclavia. La subclavia es la que irriga el brazo. En este caso, el izquierdo directamente de la... Uy, Carolina, a ver, es que todos leen arterias vertebrales. Voy a volver a cargar. Un segundo. Ok, ahora sí. No, no te preocupes, Carolina. Pero definitivamente es que dependemos de la velocidad del internet. Entonces me imagino que yo cambio acá y todavía no llega el cambio allá, pero bueno. Ok, listo. Entonces, les decía, si ustedes ven la vertebral, ¿sí? La vertebral un poquito más abajo va a derivar de la arteria subclavia. Es la primera rama de la arteria subclavia. ¿Ok? Les había señalado que en el lado derecho la carótida y la subclavia van a derivar de un tronco, o sea, de un tronco común que va a derivar en las dos. En cambio, en el lado izquierdo, cada quien nace independientemente de la aorta, en algo que llamamos el arco aórtico, ¿ok? Bueno, de ahí salen las vertebrales, independientemente si es de tronco o no es de tronco, todas salen de la subclavia en la primera rama, ¿ok? Entonces ya después de eso veríamos aquí la arteria en rojo, que sería la vertebral, y la vertebral va a tener las 4 porciones, ¿sí? Las 3 primeras van a estar fuera, van a estar fuera del cráneo, y la última, o la porción 4 o vertebral 4 o V4, como llaman los neurocirujanos, va a estar dentro de la cavidad intracraneana, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Ok, cuando entra a la cavidad intracraneana lo va a hacer a través del foramen magno. El foramen magno es un agujero que está en el hueso occipital. ¿Ok? Es el foramen más grande y bueno, por eso es su nombre. ¿Ok? Una vez que ingresa a la cavidad intracraneana va a dar una rama. Esa es la famosa pica. ¿Ok? Como hay izquierda y derecha subclavias, hay derecha e izquierda vertebrales, hay también derecha e izquierda pica. ¿Ok? Y vamos a verla un poquito más acá. Ajá. Entonces aquí ya estamos dentro de la cavidad craneana.
Ya estamos viendo la vertebral. Por ejemplo, le pondremos vertebral derecha y inmediatamente sale una arteria, ¿no? Una arteria. Esa es la arteria pica o la posterior inferior. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se va a dedicar? A irrigar el plexo coroideo del cuarto ventrículo, la porción posterolateral del bulbo, la amígdala cerebelosa, la porción inferior del vermis, superficie posterior inferior del hemisferio cerebeloso, básicamente. ¿Ok? Y también, si puedes ver al inicio de la salida de esta arteria, está una estructura en blanco señalado como eh, nervio accesorio, que es el nervio espinal o el onceavo par, y por encima está el nervio vago, ¿no? Entonces esas son también relaciones muy importantes que tiene la PIC. Entonces no sé, Carolina, si tienes duda todavía. No, de nada. Bien, chicos, aprovechen de preguntar porque la próxima clase vamos a comenzar con un pequeño test, ¿ok? No va a ser muy complicado, pero sí va a ser de todo lo que hemos llevado unas 5 o 6 preguntas. Sin miedo, aprovechen, aprovechen. Hoy 2 por 1. Hola, hola. Ahora sí. Bueno,
Primero, Ebert pregunta, ¿existe alguna importancia clínica de las características anatómicas de la cara anterior del puente de Barolio y el tronco basilar? Pues no soy neurólogo, no veo la parte clínica, lo podemos analizar para la siguiente con todo gusto, o si tú tienes la respuesta no los puedes dar, ok, yo soy neuroimagenólogo. Ahora, María nos dice que es un tema muy complicado, muchas cosas se están recordando y muchas perfectamente, no hay problema, yo no voy a preguntarles la rama de la rama, sino cosas ya directamente a imagen. Bueno, Chile dice si podríamos explicar el drenaje venoso, ahorita lo hacemos. Un ratito, por favor, den chance a sus amigos. Bueno, gracias María, dice que es una explicación buena y comprensible. Ok, ¿quién más nos pregunta? Tania. Respecto a la cisura de Silvio o lateral, tenía entendido que la arteria de Silvio en su recorrido o angulación en su trayectoria varía en el hemisferio izquierdo en relación al derecho y que tiene relación con la frecuencia de accidentes encefalovasculares. Lo propio, no soy neurocirujano ni neurólogo, lo podemos investigar. En mi experiencia no llega hasta tan lejos si es que hay un accidente vascular cerebral. Generalmente observamos una interrupción del flujo a nivel de M1 cuando hay una alteración. Y obviamente M1 es un segmento importante porque es el inicio de la cerebral media, ¿no? Ok. De nada, Ebert. Ronald Cortés dice el test se realizará la próxima clase, que sea al final de la clase, por favor. A ver, vamos a considerarlo. En su experiencia, ¿en qué zonas arteriales se presentan más lesiones? Bueno, cerebral anterior y media son las que más se afectan, ya por aneurismas o por, eh, por espasmos, por coágulos, ¿sí? Son las que más. Ahora, depende en qué segmento, como hemos visto del A1 hasta el A3 o del M1 hasta el M4, va a ser la sintomatología. Generalmente, como les digo, también los accidentes vasculares isquémicos, es decir, que por la arteria se presente un coágulo que impida la llegada de sangre oxigenada distal, generalmente son en segmento M1. Entonces, las sintomatologías en todo lo que posteriormente no se va a irrigar. ¿Ok? Tania, de nada. Emma, ok. Entonces vamos a ver un poquito más para Shirley acerca del drenaje venoso. ¿Ok? Ok. Aquí estamos. Bien. Todos pueden ver el drenaje venoso y los dos esquemas, ¿verdad? Lo vamos a hacer más sencillo, como les dije. Yo no les voy a preguntar si no sé, la vena temporal cerebral es rama de la temporooccipital mayor. No, o sea, eso no tiene ninguna función. Es más, creo que el drenaje venoso no va a entrar. Lo que quiero es reconocimiento anatómico en imágenes, ¿ok? Entonces, lo hemos visto y hemos hecho correlación de todas las imágenes. Ok, no va a ser complicado, no se asusten y bueno, vamos a ver si al final de todo, aunque son varios temas que tenemos que ver, lo podemos hacer. Ok, bien, entonces vamos a resumir todo lo que ya se ha explicado, que son dos sistemas principalmente, uno que va muy por encima y otro que va profundo. Y los dos esquemas que ustedes ven es en un corte lateral y en un corte medial, porque al igual que en la explicación de ambos hemisferios, ¿sí? Hay diferentes estructuras cuando vemos de lado y cuando vemos en la parte media del cerebro.
¿Ok? Ok, entonces en la parte superior está el seno sagital superior, que para que tengan una referencia va a discurrir exactamente paralelo y superior a la cisura interhemisférica, que es la que divide los dos hemisferios, ¿no? Entonces, ese va a ser el seno sagital superior. ¿Cuál es la importancia? Que también puede haber coágulos dentro de los senos y también pueden haber infartos venosos, ¿ok? Entonces, por eso se lo señalo, no solamente para que eh, lo conozcan o eso así, sino para que sepan que existen problemas en el drenaje venoso, ¿ok? Entonces, estos se van a comunicar con el sistema más profundo en la cara lateral mediante la anastomotica mayor. ¿Ok? Sí, ya. Nos vamos a ir directo al corte medial. Entonces, en el corte medial habrán ramas más próximas al cuerpo calloso y las venas cerebrales profundas y también las venas cerebelares, ¿sí? Como hay pica, aica y suca, también van a haber venas superiores, van a haber venas posteriores inferiores, etcétera. ¿Ok? Bueno, lo importante es que todo este drenaje va a ir a una confluencia, a la confluencia de los senos, donde, digamos, se van a unir todos los ríos, ¿sí? Eso está en la parte posterior del cerebro, en la parte occipital. Y a eso le han llamado o confluencia de senos o le han llamado prensa de Baroli. ¿Ok? Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, ya viendo por debajo, o sea, viendo por la cara inferior, digamos igual en la parte posterior, de la confluencia, que es la imagen superior, en la parte más inferior, donde leen ustedes confluencia de los senos, entonces de ahí van a partir otros senos. ¿Cuáles son estos? El seno transverso, que va a bordear el hemisferio cerebeloso de cada lado, y posteriormente van a hacer una figura en ese a lo que llamamos seno sigmoideo. ¿Ok? Y del seno sigmoideo, en una región que se llama Golfo de la Yugular, el, toda la sangre no oxigenada o venosa va a derivar en la yugular interna. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el drenaje venoso. ¿Okay? Ayudados, obviamente, con la gravedad también. O sea, esa es también la maravilla. O por qué está distribuido así los senos, ¿no? Porque mediante la gravedad, a manera de, ¿cómo les puedo explicar? Como una sopera, digamos, como un plato sopero, todo va a ir confluyendo a la parte central por la gravedad. Lo mismo va a pasar aquí, nada más que mediante los senos, para que pueda discurrir por la yugular interna. Bueno, después de la yugular interna llegará al corazón, se oxigenará, irá otra vez al corazón y llegará otra vez oxigenado. Les decía de 60 a 100 veces por minuto. Es lo que pasa. ¿Ok? Bien, espero haber subsanado tu duda. Ahora, ¿qué más? A ver. Bueno, Emma nos dice que sea al final de la clase, no al inicio, porque trabaja. A ver, vamos a considerarlo, Emma, ¿ok? Ronald, de nada, Chile. En caso de un TEC con una escala de Glasgow menor a 8, ¿qué recomienda TAC o resonancia? Nos pregunta Ronald Cortés. Bueno, lo que sea a tu alcance, pero
la Academia Americana nos indica de que la tomografía está en primera elección. Si puedes aprovechar de hacer una angiotomografía, perfecto, en lo que se toman decisiones. Bueno, TEC significa trauma encefalocraneano, para los que no estén acostumbrados. Me imagino que Ronald es de alguna rama médica, pero está recomendado la tomografía. Ya, si posterior a esto estabilizar al paciente, porque es más importante, digamos, estabilizar al paciente que ha tenido un accidente donde su cabeza ha chocado. Es más importante estabilizarlo o decidir cirugía si es que tuviera algún sangrado interno que perjudique la función cerebral o la irrigación. Y posterior a esto, si es que no hubiera una mejora, entonces lo que sugieren es una resonancia magnética. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta más? Hablen ahora o callen para siempre. De nada, Ronald. Ok, muy buena pregunta, Ebert. De hecho, sí, en una de las clases de secuencia voy a mostrarles la diferencia, pero bueno, les adelanto. Hablando de los principios físicos, bueno, Ebert nos pregunta qué diferencia existe entre tomografía y resonancia. Solamente hablando de los principios físicos de formación de energía, vamos a decir que la tomografía tiene como base los rayos X. ¿Ok? Es una radiación ionizante que, generada por el paso de electrones de un cátodo a un ánodo, va a atravesar el cuerpo, y la atenuación de la velocidad de estos rayos X que haga el cuerpo se va a impregnar en una placa, lo cual nos va a dar una imagen. ¿Ok? Eso es tomografía. Hablando concretamente del encéfalo, el paciente entra recostado sobre la espalda, entra la cabeza, giran los detectores del tomógrafo, emiten los rayos X, y la atenuación que tenga los rayos X con el hueso, la piel, el músculo, el cerebro, etcétera, va a dar una imagen. ¿Ok? Entonces, hablando del principio físico. Hablando del principio físico de la resonancia magnética, es completamente distinta. La resonancia magnética va a tener un principio físico de magnetismo, ¿ok? Así como ustedes han podido ver un imán que atraiga los objetos metálicos, es lo propio, nada más que estamos hablando de un magneto gigante, que es el resonador. Entonces, nosotros en nuestro organismo tenemos mucha agua, como saben ustedes, casi más del 70% de nuestra conformación es de agua, y en niños mucho más, casi el 89%. Y esta agua puede estar o libre o dentro de las células, depende. Y obviamente la composición del H2O van a ser protones de hidrógeno y el oxígeno. Y estos protones están girando sobre su eje, y están girando sobre una órbita todo el tiempo. El magneto lo que va a hacer es atraer estos protones hacia el campo magnético, ¿no? Y a su vez, cada protón está generando un campo magnético dentro de nosotros. Ok. En conclusión, al alinear a su gusto el resonador estos protones, va a generar otro tipo de energía magnética o electromagnética,
que va a ser traducido por el resonador en imagen. ¿Ok? Entonces eso solamente hablando del principio físico. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, en tiempos de velocidad, como nos preguntaba bien Ronald, si hacen una tomografía o hacen una resonancia magnética, la tomografía es muy veloz, ¿sí? Es prácticamente hoy en día una tomografía de cráneo nos está durando como entre 10 y 12 segundos. 10 y 12 segundos, ¿no? Y la resonancia magnética más veloz que se puede hacer son de 30 a 40 minutos. Entonces, y obviamente va también en relación a sus principios físicos, ¿no? Uno es mucho más rápido, pero utiliza radiación, y el otro es un poco más lento, pero utiliza el principio de electromagnetismo. No sé si te ha aclarado, vamos a ver sobre todo sobre resonancia. Bueno, Ebert sigue preguntando y dice, y tratándose de la imagen que se obtiene, ¿me puedes aclarar un poquito tu pregunta? Ok, ¿cuál nos ayuda más y en qué casos? Um, Nos ayuda más la tomografía hoy en día en accidentes, como nos señalaba antes tu compañero Ronald, el traumatismo encefalocraneano, ¿ya? Sobre todo, esa es la indicación principal, y diferenciar el accidente vascular cerebral entre hemorrágico o isquémico, sobre todo hemorrágico, ¿ok? Ahora, si hay un traumatismo, el traumatismo puede derivar desde una fractura del hueso, haz de cuenta parietal, que no serviría más la tomografía, hasta un sangrado de las meninges, de la dura madre o de la aracnoides, derivando en hematomas en el compartimento epidural o en el compartimento subdural, o sea, por encima de la dura y por debajo de la dura, que pueden condicionar cambios de conciencia, pérdida de conciencia, etcétera, que tienen que ser drenados inmediatamente quirúrgico. ¿Ok? Entonces, digamos, en conclusión, sería traumatismo para ver fracturas. Fracturas de cara, fracturas de la órbita, todo lo que sea hueso, excelente la tomografía. Ahora, resonancia magnética. 1 y 10.000 funciones. ¿Ok? Las más básicas. La resonancia magnética nos puede ayudar a determinar el lugar exacto del tumor, si es que viéramos. Nos llega a determinar el lugar exacto de la falta de irrigación, si es que tuviéramos isquemia. Nos lleva a ver malformaciones arteriovenosas, si es que fuera el caso, desde angiomas hasta malformaciones muy severas. Nos ayuda a valorar la hipófisis, que es una glándula muy pequeña. Nos ayuda en su campo, en la resonancia magnética funcional, poder ver dónde está la respuesta motora, la respuesta sensorial, la respuesta a estímulos, la respuesta visual, etcétera. Entonces tiene muchas funciones, incluso biopsias virtuales, como es la espectroscopía, que permite medir no solamente los protones, sino también medir otros metabolitos, o sea, otros compuestos químicos dentro del cerebro, que te ayudan a diferenciar, por ejemplo, un absceso, que es una colección de pus, con un infarto pequeño, por ejemplo, un infarto hemorrágico pequeño. Entonces, eso te ayudó, o un tumor pequeño también, porque hay tumores que sangran, sobre todo los metastásicos, ¿no? Bueno, vamos a dar una pregunta más. Si alguien quiere preguntar, espero haber resuelto eso, Ever.
Mira, si tienen tiempo para hacerle la resonancia, perfecto. Generalmente los traumas tienes que tener una respuesta muy rápida. ¿Ok? Entonces tu pregunta me dice si no existe trauma, poco ayudaría la resonancia magnética. Mi respuesta sería no. O sea, si tienen tiempo, si el paciente está consciente y quieren ver a más profundidad, yo sugiero la resonancia. Si no tienen tiempo y tienen que tomar decisiones inmediatas, está muy golpeado y todo eso, la tomografía. Entonces nos basaríamos en el tiempo de respuesta que hay que darle al paciente. ¿Ok? Bueno, estimados, otra vez los invito a participar, por favor, en las clases y que tengan buenas noches, que tengan un buen fin de semana. No es nada más, que estén muy bien. Adiós. Gracias, Emma.